Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las tasas subieron más y seguirán subiendo. La Reserva Federal de los Estados Unidos incrementó de nuevo sus tasas y anunció que habrá nuevos incrementos. ¿Debe Colombia seguir replicando esta estrategia para controlar la inflación? Analizaremos el tema con el experto Andrés Pardo. Los beneficios de un salvavidas financiero. La llamada ley de insolvencia ha ayudado a más de 18,000 colombianos que estaban en quiebra. Esta norma ya está cumpliendo 10 años. Analizaremos sus beneficios con el experto Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia. Nueva oferta para comprar acciones. El grupo empresarial o un grupo empresarial de los Emiratos Árabes presentó una OPA con la intención de hacerse a la tercera parte del grupo de alimentos de Colombia, Nutresa. Juan Fernández nos contará todos los detalles de esta movida que sacudió a los mercados hoy. Comenzamos esta emisión hablando de la decisión adoptada hoy por la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre incrementar de nuevo sus tasas de interés y las repercusiones que esto puede tener sobre economías como la nuestra. Para analizar este tema quiero saludar al ex viceministro de Hacienda, Andrés Pardo, quien además es estratega jefe para Latinoamérica de XP Investment. Doctor Pardo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la Reserva Federal sube en 75 puntos básicos. Su tasa de referencia ya queda por encima del 3%. Ha hecho lo mismo en varias oportunidades este año. Y bueno, dicen que ya queda con la tasa de interés más alta desde el año 2008. ¿Eso era lo que más o menos estaban esperando ustedes en el mercado? Sí, Víctor, yo creo que todo el mundo estaba esperando un aumento de 75 puntos base, que fue lo que se dio hoy. Pero tal vez lo más importante es que la Reserva Federal envió un mensaje de que van a continuar los aumentos de tasas de interés y las previsiones que publican los miembros del comité de la Reserva Federal apuntan a que posiblemente aquí hasta finales del año podría haber más de 100 puntos base más de incrementos para llevar las tasas de interés cercanas a un nivel de entre 4,25 y 4,5%. ¿Por qué la Reserva Federal y por qué ese anuncio del presidente de la Fed, del señor Jerome Powell, por qué seguirá incrementando las tasas de interés? ¿Todavía no ha logrado controlar la inflación? Pues la inflación sigue estando muy alta en Estados Unidos, está por encima del 8%, acuérdense que la meta es de 2%, pero los últimos datos de inflación y sobre todo lo que es la inflación subyacente, la inflación núcleo, sigue mostrando todavía una tendencia al alza y seguramente la inflación se va a mantener en unos niveles muy altos hacia adelante. Adicionalmente, pues la economía está mostrando una desaceleración, pero especialmente el mercado laboral todavía sigue siendo bastante sólido. Y las previsiones que hay hacia adelante es que pues, la inflación seguramente va a reducirse, pero todavía va a estar por encima de la meta de la Reserva Federal. Entonces, pues la Reserva Federal necesita mandar un mensaje de estar muy comprometido con luchar contra esos niveles de inflación y además enviando un mensaje que posiblemente va a tener que mantener las tasas de interés altas por un tiempo prolongado hasta que haya unas señales muy claras de que efectivamente la inflación está bajando y que está bajando hacia la meta de 2%, pero para eso también advierte que se va a necesitar un debilitamiento de la economía y que posiblemente la tasa de desempleo en Estados Unidos va a tener que aumentar un poco. Claro. Doctor Pardo, hoy en la Bolsa de Valores de Colombia, en los mercados de Colombia, tuvimos una jornada, pues digamos, atípica por algo que no se presenta todos los días y fue esa otra OPA lanzada por empresas del Grupo Empresarial Antioqueño. Inclusive el dólar cayó aquí un poquitico y vimos fuertes valorizaciones en algunas acciones. Pero ¿cómo recibieron los mercados internacionales esta decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Pues principalmente las tasas de interés de corto plazo subieron, un poco pues reflejando precisamente el anuncio de la Reserva Federal de que las tasas de interés de corto plazo van a seguir subiendo y posiblemente van a subir más de lo que inicialmente estaba previsto. Y los mercados accionarios pues tuvieron, después de la decisión de la Reserva Federal, tuvieron un comportamiento bastante volátil. Primero unas caídas fuertes, después una recuperación, un poco a la espera de lo que iba a ser la conferencia de prensa de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, y finalmente pues tendieron a la baja y los mercados accionarios a nivel global terminaron a la baja, pero adicionalmente el dólar se fortaleció.
Lo que pasa es que en Colombia, pues acuérdense que el mercado cerró a la 1 de la tarde, entonces pues a la 1 de la tarde todavía no se conocía la decisión de la Reserva Federal. Entonces realmente, posiblemente es mañana que vamos a ver un poco más el coletazo de lo que fue la decisión de hoy. Entonces pues, yo supondría que posible mañana tendremos un dólar en Colombia al alza un poco. Y tal vez con el comportamiento de la bolsa podría ser negativo, aunque de nuevo, como usted lo mencionó, pues hoy hubo unos anuncios que son pues un poco separados de lo que estaba pasando en el contexto global, y eso fue lo que animó la bolsa durante buena parte del día. Doctor Pardo, ¿por qué Estados Unidos sigue subiendo la tasa, o por qué le da prevalencia al control de la inflación frente al crecimiento económico? Prácticamente Estados Unidos se está estancando, ¿no? La actividad económica está creciendo muy poco, y si siguen subiendo las tasas de interés, no sé si de pronto esto produzca una recesión. ¿Por qué prevalece la inflación por encima del crecimiento económico allí? Pues primero porque el crecimiento económico sigue siendo positivo, aunque ha habido unas pequeñas contracciones, pero digamos que sobre todo la dinámica del consumo de los hogares sigue siendo bastante positivo. Digamos que las señales que uno ve específicamente en el gasto privado, que representa más o menos 2/3 partes o 70% del PIB en Estados Unidos, pues sigue con un comportamiento que es bueno, pero ya hay unas señales de que está aceleración, pero todavía no es claro que vaya a haber una recesión realmente de contracción del consumo de los hogares. Pero pues digamos que hay una buena posibilidad de que eso ocurra durante el 2023. Y además, como lo dije anteriormente, el mercado laboral sigue siendo bastante sólido, hay algunas señales de moderación, pero sigue siendo un mercado laboral que está comportándose a un muy buen ritmo, y la tasa de desempleo en este momento incluso está por debajo de los niveles que se consideran normales, digámoslo así. Pero entonces la otra cara de la moneda es que la inflación, como lo dije anteriormente, la meta es que la inflación esté en 2%, pero es que el desfase que hay en este momento es que la inflación está por niveles de 8,5%. Entonces, digamos que es tan grande ese desfase que hay con la inflación. Claro. En este momento, cuando hay que balancear los dos temas, entre crecimiento económico e inflación, pues toca darle un poco de prevalencia a controlar la inflación. Usted ya me comentaba de pronto algún efecto en Colombia por el lado de la cotización del dólar a raíz de esta decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero ¿qué otros efectos podría haber sobre nuestra economía? Porque hay muchas personas que dicen, mire, si allá en Estados Unidos están subiendo tasas de interés, no hay de otra, el Banco de la República de Colombia también le va a tocar hacer lo mismo, o seguir haciendo lo mismo por un tema para evitar salidas de capitales. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, pues es un poquito una mezcla, digamos. Por un lado, el hecho de que la Reserva Federal viene subiendo las tasas de interés, pues causa un efecto que es adverso para las economías emergentes. Y una forma de tratar de moderar un poquito ese efecto adverso es que los bancos centrales en las economías emergentes también suban las tasas de interés, que es un poco lo que ha venido pasando pues en prácticamente la mayoría de los países emergentes. En el caso de la región, pues los principales países de la región, como es el caso de México, Chile, Perú, Brasil, Colombia, todos han venido subiendo las tasas de interés, incluso antes que la Reserva Federal, se le anticiparon a la Reserva Federal. Y muy posiblemente pues el Banco de la República en Colombia va a tener que seguir subiendo las tasas de interés. Colombia tiene reunión de política monetaria la próxima semana. Yo me atrevería a pensar que podríamos ver un aumento de incluso tan fuerte como el que vimos en la última reunión de política monetaria, que fue de 1,5 puntos porcentuales de aumento. Digamos, lo que en este momento nosotros estamos pensando oficialmente es que el aumento va a ser de un punto cuarto, o sea, 125 puntos base, pero no me extrañaría que el aumento fuera de 150 puntos base. Y un poco para seguir la misma lógica de lo que le estaba mencionando en Estados Unidos. En Colombia también tenemos una situación en que la inflación está muy por encima de la meta. La meta es 3%, la inflación está en 10,8%, pero todavía además ni siquiera hay unas señales claras de que la inflación haya llegado a su pico. Es muy posible que la inflación todavía siga subiendo, de pronto incluso llegue a tocar niveles del 12%, y para cierre de este año posiblemente va a estar todavía por encima de 11%. Pero adicionalmente la economía colombiana está creciendo a un ritmo mucho más acelerado que el de Estados Unidos. Los últimos datos económicos pues apuntan a que este año perfectamente vamos a crecer por encima de 7 o 7,5%,
La dinámica del crédito sigue siendo bastante elevada, sobre todo el crédito de consumo creciendo por encima del 23%, tenemos un déficit de cuenta corriente que es bastante elevado y las expectativas de inflación adicionalmente han subido de manera importante desde la última decisión de política monetaria en Colombia. Y es que ahí va mi última pregunta, doctor Pardo, pues porque hasta este momento hemos analizado la noticia y eso a veces es difícil de entender, ¿no? Pero es posible que por esa decisión que está tomando la Reserva Federal allí en Estados Unidos, subiendo tasas, y después lo que usted me dice puede provocar incrementos en tasas en Colombia, y como los bancos aquí en nuestro país y las empresas y el gobierno salen y se financian y para ellos pues también están subiendo las tasas de los créditos, al final del día todo eso puede repercutir que cuando yo vaya en los próximos días, en las próximas semanas a pasar mi tarjeta de crédito encuentre una mayor tasa de interés. Correcto, sí, definitivamente. Pues en últimas eso es precisamente lo que está buscando el Banco de la República. Al subir las tasas de interés es tratar de que se suban todas las tasas de interés de la economía, de tal forma que se puede moderar un poco la dinámica de crecimiento económico. Como digo, Colombia el año pasado creció casi 10.5, 10.7%. Este año las previsiones es que puede crecer al orden del 7,5%, pero esos son unas tasas de crecimiento que no son sostenibles. El crecimiento del consumo de los hogares en el segundo trimestre de este año fue por encima del 14%. Eso no es sostenible. Entonces, un poco lo que se necesita es una tasa de crecimiento que sea mucho más compatible con las capacidades de crecimiento de Colombia. Eso es lo primero, y eso en alguna medida pues debe ayudar un poco a moderar precisamente la inflación. En este momento entonces el Banco de la República le está dando también prevalencia al tema de la inflación que está muy por encima de la meta, toca bajarla y tratar de volverla a encaminar hacia la de 3% o del rango de 2 a 4%, de tal forma que además la economía pueda seguir creciendo, pero unas tasas que son más sostenibles y que no sigue generando unos desequilibrios hasta futuro que pueden ser mucho peores que si el Banco de la República se queda con los brazos cruzados. Pues el Banco de la República ya ha hecho incrementos de 150 puntos básicos y espera el doctor Pardo que eventualmente en próximas reuniones anuncie medidas similares. Muchas gracias. Seguiremos hablando en próximas oportunidades. Gracias, doctor Pardo. Muchísimas gracias, Víctor. Por eso lo que pasa en Estados Unidos puede tener repercusiones en nuestro país. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere qué tantos créditos están solicitando los pensionados de nuestro país. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Tradicionalmente se ha pensado que una vez las personas se han pensionado, pues no vuelven a pedir créditos bancarios y tampoco aparentemente sería fácil que se los aprueben. Sin embargo, un estudio de la cooperativa Fincomercio muestra algo totalmente diferente. Veamos los resultados. Son 7 ciudades las que registran mayor número de solicitudes de crédito. El sondeo reveló que los pensionados que más solicitan financiamiento se encuentran ubicados principalmente en Bogotá, Neiva, Medellín, Bucaramanga, Pereira y Cali, desde el estrato 1 hasta el 6. Las cifras también revelan que en los hogares de los estratos 1, 2 y 3, la diferencia en el plazo que solicitan hombres y mujeres es muy pequeña, dado que la tendencia en hombres es en 56 meses, mientras que las mujeres es a 53. Si revisamos por estratos, los pensionados de estrato 2 son quienes más solicitan crédito en un 44%, sigue el 3 con un 41% y finalmente las personas de 1 y 4 registran empate con el 7%. El sondeo revela que la razón número 1 por la que los pensionados recurren por crédito al sector cooperativo es porque además del dinero, por primera vez en su vida, pueden acceder a las actividades que siempre soñaron y nunca pudieron ir mientras trabajaban, como por ejemplo conciertos con grandes artistas, descuentos en parques de diversión para llevar a su familia, paseos a tierra caliente con amigos, viajes al extranjero y hasta tarifas especiales en medicinas prepagadas. En más información, la figura de la insolvencia financiera para personas naturales está cumpliendo ya 10 años de haberse creado en nuestro país y durante todo este tiempo arroja resultados muy interesantes en cuanto a sus beneficios. Doctor Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está? Víctor, muy buenas noches, gracias por la invitación. Doctor Benítez, ¿por qué no nos recuerda primero qué tipo de personas o personas bajo qué condición se pueden acoger a estos procesos de insolvencia para personas naturales? Claro que sí. Hay 2 clases de procesos de insolvencia. Uno es para personas naturales no comerciantes, el otro es para personas naturales comerciantes y empresas. Del que hablamos el de persona natural no comerciante, que es un médico, un abogado,
un ingeniero, un empleado en general de una empresa. Esta clase o este perfil de personas son los que se pueden acoger a un procedimiento de insolvencia cuando ven que sus deudas están en un nivel que ellos ya no pueden manejar. Entiendo, es decir, si ya mis ingresos no dan para pagar las deudas, me puedo acoger a esta figura. ¿Y cuántas personas lo han hecho? ¿Se han acogido a este proceso de insolvencia para personas naturales? Nosotros estimamos que más o menos 18.000 personas en todo el territorio nacional se han acogido el procedimiento de insolvencia. De estas, cerca del 60%, es decir, casi 11.000 personas han logrado acuerdos de pago con las entidades financieras. Es decir, son 18.000 personas que, si usted lo ve, es casi la mitad del campín, las que se han acogido a este procedimiento de insolvencia. ¿Y eso qué les ha servido? Porque si estoy a punto de quebrarme, pues es posible que pueda perder el carro, la moto, no sé, el apartamento que se haya comprado. ¿Para qué les sirve acogerse a un proceso de insolvencia? Bueno, como en todo el mundo occidental, las insolvencias sirven básicamente porque se reconoce que en una economía capitalista y en una economía de mercado como la nuestra, hay momentos en los cuales las personas no podemos cubrir esas obligaciones que nos comprometimos. Es parte de lo que llamamos normal dentro del comportamiento de nuestro sistema económico. Razón por la cual la ley de insolvencia lo que permite, como tú lo mencionas, es que cuando en algún momento de ingresos, mis ingresos llevan 3, 4, 5 meses sin alcanzarme para mis gastos, principalmente para mis gastos financieros, es decir, la cuota del crédito, la cuota del carro, la cuota de la hipoteca, la ley de insolvencia nos permite, sin tener que sacrificar los ingresos, sin tener que sacrificar el patrimonio, poder llegar a acuerdos de pago con los acreedores. Inclusive, esos acuerdos de pago le permiten a las personas ampliar plazos, reducir las tasas de interés y efectivamente pues bajar el pago mensual que tienen, esto para que la persona pueda tener nuevamente una tranquilidad financiera, obviamente pues basada en un pago menor de su cuota mensual de todos sus créditos. No olvidemos que las insolvencias incluyen todos los créditos de una persona y es principalmente la razón para la cual la ley ha sido creada y pues la razón por la cual 60% de las personas de estas 18.000 que se han acogido a insolvencia han logrado acuerdos de pago. Se parece mucho a los acuerdos de pago o procesos de insolvencia de las empresas, ¿no? Por ejemplo, muy mencionado el caso Avianca, entre otras. Ahora, ¿en qué ciudades ha pegado más este mecanismo? ¿En qué ciudades se han acogido más personas? Bueno, lideran las grandes capitales y las grandes regiones del país. Bogotá como distrito capital, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander como departamentos, también Atlántico como departamentos son los que más procesos de insolvencia tienen. De hecho, estos 5 lugares tienen cerca del 80% de todos los procesos de todo el país, lo cual significa que las personas, principalmente en las áreas metropolitanas y principalmente en las áreas donde mayor formalización hay, es quienes se acogen al procedimiento. ¿Por qué es importante el tema de la formalización? Y lo hemos dicho en otras ocasiones que muy amablemente nos invitaron alguna vez en Signo Pesos, y es que cuando yo le debo al banco es mucho más fácil negociar que cuando le debo al gota a gota. Por eso la invitación siempre a las personas es que se endeuden con el sistema formal, con el sistema financiero colombiano, y de pronto no vayamos inclusive a sacar con prestamistas particulares o gota a gota. Va a existir la insolvencia siempre, y esta insolvencia le va a permitir a las personas, cuando tengan problemas financieros, poderlos arreglar y poder llegar a acuerdos de pago nuevo con los acreedores. Y la ley estaría de mi lado, ¿no? Eso es según lo que le entiendo a usted, para llegar a estos acuerdos con los bancos. Ahora, ¿qué tanto impactó la pandemia? ¿Se quebró mucha gente? No empresas, muchas personas naturales. Sobre las personas naturales podemos decir que la ley ha venido creciendo a un ritmo entre el 10 y el 25% anual, es lo que se esperaba. Es una ley que cumple 10 años, pero parece que fuera nueva, porque aún tiene un potencial gigantesco para seguirse desarrollando. Un país en cantidad de población similar como es Canadá, por ejemplo, hace muchas más insolvencias de las que se hacen en Colombia, razón por la cual nosotros en IFE Inteligencia Financiera e Insolvencia Colombia creemos que todavía hay un potencial para que siga creciendo. Le respondo su pregunta. Ha crecido, la pandemia ayudó a ese crecimiento porque pues evidentemente la pandemia trajo muchos problemas para muchos colombianos, la ley le ayudó a miles de ellos, pero todavía hay un potencial de crecimiento, por la cual la pandemia no tuvo un efecto preponderante en el crecimiento, porque de por sí, porque de por sí ya iba a crecer la cantidad de insolventes en el país, solo por el conocimiento de la ley. Claro, claro. ¿Qué hago? Digamos, si me doy cuenta, saco un papelito, hago las cuentas y si veo que mis ingresos no están alcanzando para pagar mis deudas y digo, no, me voy a quebrar, me van a quitar la moto, alguna cosa, o tengo que salir a feriar mis activos, ¿qué hago? ¿A dónde acudo si quisiera entrar en un proceso de insolvencia como persona natural?
Bueno, lo primero es que si tengo un problema financiero hay que buscar un asesor profesional en finanzas personales. Esa es la primera decisión. Siempre, de alguna manera, agotar esos recursos que tenemos de reducir los gastos hormiga, de reducir la cuota del carro, de salir del carro que tengo que comprarme uno más económico, de tal vez renegociar directamente con el banco. Y si vemos que ahí no es suficiente, la recomendación para los ciudadanos es que acudan a donde un asesor en insolvencia. Esta persona les va a decir si la insolvencia les sirve o no y de alguna manera les va a permitir tener un panorama desde lo jurídico y lo financiero para poder resolver su problema. Ya una vez se ha decidido entrar en insolvencia, la radicamos en las notarías o centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia para llevar adelante estos procedimientos, que de hecho las cifras vienen de allá, del Ministerio de Justicia y también de todo el tema de la Superintendencia de Notariado, donde ellos han registrado un sistema que se llama SICAC, toda la información de las insolvencias en Colombia. Pues muy interesantes todas estas cifras, tal vez bastante desconocimiento de los colombianos sobre este tema. Ojalá sigan creciendo, un buen mecanismo. Y muchas gracias a usted, doctor Benítez, siempre por explicarnos todas estas novedades. Feliz noche. A usted, Víctor, feliz noche, que esté muy bien. 10 años de esta ley de insolvencia para personas naturales. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos qué dice FENALCO sobre el Día Sin Carro que se realiza mañana en la ciudad de Bogotá y en algunos municipios cercanos a la capital de la República. Ya les contamos. Regresamos, estamos de vuelta en Signo Pesos y volvimos con esta que es la cifra económica del día. 46 millones y corresponde al número de pasajeros que se movilizarán este año por los aeropuertos del país, según las proyecciones entregadas hoy por la Aeronáutica Civil. De enero a agosto ya se han movilizado 31.646.000 pasajeros, lo que significa un aumento del 86% frente al mismo periodo del año 2021. Además, por los aeropuertos del país se han movido ya 590.000 toneladas de carga. Y mañana se realiza el Día Sin Carro en Bogotá, que obligará a que más de 1.800.000 vehículos particulares se queden guardados obligatoriamente en casa. FENALCO habló sobre el impacto de esta medida para el comercio de la capital. El Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá genera trastornos para toda la economía. El comercio puntualmente pues ve la caída vertiginosa de sus ventas en un día como este, porque la gente está concentrada en desplazarse de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Si bien este es un mandato ciudadano que se debe cumplir, es nuestra obligación también contar cuál es el efecto de esto, porque la caída en las ventas realmente es bien grande. Hablamos de más de un 70% en la caída de las ventas. Además, una gran cantidad de las citas de negocios y de toda la actividad comercial o económica que tenga la ciudad, ese día se suspende. Entonces, pues desafortunadamente esa es la realidad y nuestra obligación es contar cuál es el efecto. Una nueva oferta para la adquisición de acciones de la compañía Nutresa fue presentada ante la Superintendencia Financiera de Colombia. La oferta surgió de un grupo empresarial de Emiratos Árabes que tiene vínculos con el grupo Gilinski. Juan Fernández nos cuenta todos los detalles. Así es, un nuevo oferente apareció con la intención de quedarse con buena parte de las acciones de Nutresa, la gigante colombiana productora de reconocidas marcas de alimentos como Zenú, Chocolatinas Jet, Pastas Doria, Cremelado, Galletas Festival, Noel y muchas otras que son de alto consumo y líderes del mercado en sus categorías. Como ya sabemos, el grupo Gilinski había realizado varias OPAs, es decir, ofertas públicas de adquisición para comprar acciones de Nutresa. Gilinski fue exitoso en esas ofertas y hoy es uno de los grandes accionistas de Nutresa. Pero ahora, el interesado es la firma International Holding Company con sede en Abu Dhabi, que ofrece $15 por cada acción de Nutresa que le vendan. Su deseo es adquirir una participación de entre el 25% hasta el 31,25% de las acciones de la empresa de alimentos Nutresa. De cerrarse en su totalidad, sería un negocio que podría llegar a los $2.146 millones, unos 9,5 billones de pesos. Esta, sin duda, es una oferta agresiva por Nutresa. En las anteriores, realizadas en cabeza del grupo Gilinski, llegaron a ofrecer $7.71 por acción en la primera OPA, 10,48 centavos de dólar en la segunda y 12,58 dólares en la tercera. Ahora, como ya vemos, suben la oferta. Eso
deja ver al final que es bastante probable que el control absoluto en Nutresa cambiará con esta oferta de $15, una prima atractiva sobre el valor del cierre de la acción, que hasta ayer estaba en unos 36.980 pesos, es decir, poco más de $8, basado en ese valor de cierre. Ese valor actual de la compañía es de unos 3.900 millones de dólares. IHC es la empresa más grande de los Emiratos Árabes Unidos por valor de mercado. Su capitalización es de unos 170.000 millones de dólares y está controlado por el Royal Group. Es el conglomerado que respaldó las ofertas anteriores del grupo Gilinski por Nutresa y que también es dueño de compañías de alimentos. Hoy, el grupo Sura es dueño del 35,2% de las acciones de Nutresa. El grupo Gilinski tiene el 31,09%. Argos posee 9,94% y otros accionistas controlan el 23,6% de las acciones. Hacerse a ese 31,09% le costó al grupo Gilinski unos 1.120 millones de dólares que salieron de sus bolsillos, pero también del apalancamiento que les había dado el First Abu Dhabi Bank. Ahora les doy más datos de IHC, el nuevo oferente de Nutresa. Su líder es el jeque árabe Tanon bin Zayed Al Nahyan, quien además es el asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos y hermano del presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan. IHC fue fundada en 1998 buscando opciones para diversificar y hacer crecer sectores más allá de los petroleros en los Emiratos Árabes. En este semestre que acaba de terminar, sus ingresos fueron cercanos a los 6.000 millones de dólares y las utilidades 2.800 millones de dólares. Ya la Bolsa de Valores de Colombia suspendió la negociación de las acciones de Nutresa, lo cual hace parte de los trámites legales en estos casos, e informó también que IHC presentó las garantías para respaldar su intención de compra accionaria. Ahora definirán las fechas de inicio y de finalización para que se concrete dicha oferta pública de adquisición. Muchas gracias, Juan. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.403 pesos con 82 centavos, bajó más de 16 pesos el dólar hoy. Petróleo, de referencia Brent, para nuestro país tuvo una caída de 0,56%, se ubicó al cierre en $90 con 11 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 2.360.000 pesos por carga para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia al cierre tuvo un incremento de 0,24%. La acción más valorizada, la de construcción, es el Cóndor, con una valorización del 14,58%, pero también subieron las acciones con fuerza, algunas acciones del GEA. Y la que más cayó fue la del Banco de Bogotá, con un retroceso del 3,47%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Un estudio internacional muy curioso permitió encuestar a miles de personas en muchos países para ver dónde la gente usurpa el Internet de sus vecinos. Es decir, que se cuelgan de la señal del Wi-Fi. El ranking mundial lo lidera Japón, con más del 20% de las personas que se roban la señal del Wi-Fi. Después está Holanda con el 16%. En América Latina, el país que abandera esta práctica es México con el 14%, sigue Argentina con el 10%, luego están Chile y Colombia con el mismo porcentaje, 9% aproximadamente. Y donde menos se roban la señal Wi-Fi del vecino es aquí cerquita, en Brasil, apenas con el 4%. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.